Chicos, muy buenos días. Espero que todos bien por casa y vamos a hacer la clase de la manera más didáctica que podamos. El tema de hoy, fuentes de la historia. En una primera clase todavía presencial que tuvimos en el salón, hablamos de lo que era la historia. Dijimos que la historia, ¿sí?, es el estudio del pasado. ¿Para qué estudiamos el pasado? Para comprender nuestro presente y para mejorar cosas en el futuro o corregir cosas en el futuro. Eso quiere decir que quedó claro que nosotros éramos entes históricos, porque nosotros podíamos cambiar y modificar la historia y mejorarla. Así es que, pero la historia ¿de qué necesita? Necesita de fuentes, necesita de herramientas para poder reconstruir la historia. Entonces es así que vamos a hablar hoy día de las fuentes de la historia y vamos a hablar de su clasificación. Vamos a definir nuevamente la historia en algo más sencillo. Vamos a decir que es la encargada de estudiar el pasado de la humanidad para así poder conocer desde los antiguos hechos hasta los de hoy en día. Pero, ¿qué son las fuentes históricas? Las fuentes van a ser la materia prima de la historia, porque a través de su análisis, de su investigación y de su interpretación, vamos a poder comprender todos aquellos documentos, testimonios y objetos que nos van a transmitir información significativa del pasado. Tenemos dentro de su clasificación las fuentes escritas. Su nombre lo dice, escritas. Quiere decir que va a abarcar crónicas, periódicos, libros, revistas, todo aquello que el hombre ha escrito y ha grabado para poder nosotros entender nuestro pasado. Son de gran importancia porque obviamente permanecen por mucho más tiempo. Otros son las fuentes monumentales o materiales, que va a incluir a las edificaciones, los caminos, las herramientas, los huacos, todos aquellos vestigios hechos por el hombre, ¿no? Las pinturas rupestres, por ejemplo, ¿no? Lo que nosotros tenemos en gran cantidad en el Perú, ¿no? Restos arqueológicos como Chavindenhuantar, Machu Picchu, Cuelac, etcétera, que nos da una idea de cómo vivió nuestros antepasados aquí en el territorio peruano. Fuentes orales son aquellas que van a ser transmitidas de forma oral de generación en generación y se va a basar en mitos, en leyendas, que era la forma más sencilla en aquella época de explicar la historia de un pueblo, como por ejemplo la que cuenta sobre el origen de los incas, ¿no? La leyenda de Manco Cápac y de Mama Oiro, que todos nosotros la conocemos, o como la que trata de explicar cómo fue creándose la sociedad de Grecia, ¿no? A través, por ejemplo, de los dioses del Olimpo, que ya sabemos que es mitología, porque en realidad no hay evidencia histórica de que ellos hayan existido, o que, por ejemplo, haya existido una gorgona, ¿no? O también conocida como la medusa. Fuentes audiovisuales. Estas fuentes ya son, digamos, son más modernas, ¿no? Son de nuestro siglo, del siglo XX y del siglo XXI. Data de, por ejemplo, películas, documentales, reportajes, videos, ¿sí?, audios, que ustedes, por ejemplo, son lo que manejan, o por ejemplo, datos recogidos en internet hoy en día. Tenemos las fuentes etnográficas, que van a estar conformados por las ideas, por las fiestas, las costumbres y tradiciones de los pueblos y que hasta hoy se mantienen en vigencia. Como por ejemplo, nosotros tenemos aquí en octubre la fiesta del Señor de los Milagros o la procesión del Señor de los Milagros. En el Cusco, la fiesta del Inti Raymi, que es una fiesta o una costumbre que se viene desde la época del Tahuantinsuyo. O también la adoración a la Pachamama, que en muchos pueblos todavía se da, la ofrenda a la Madre Tierra. O que todavía tribus, por ejemplo, como los aguarunas, ¿no?, o los achaninkas, mantienen ciertas tradiciones todavía de épocas inmemoriales. Tenemos también las fuentes antroposomáticas. ¿Qué cosa quiere decir? Restos óseos, por ejemplo, como dientes, cabellos humanos, que nos van a hacer comprender qué tipo de evolución ha vivido el ser humano, qué tipo de animales comía, cómo se manejaba, la capacidad craneal de cada especie dentro de los seres humanos. Tenemos desde Australopithecus hasta los Homos, ¿no?, pasando por, obviamente, por los neandertales y todo ese bagaje de evolución que ha tenido el hombre. Así, de esa manera podemos conocer cada etapa, cómo es que el hombre ha vivido y cómo se ha desarrollado. Gracias por su atención, chicos, y espero que todos bien por casa y bueno, hasta otra oportunidad.